Guarda tu corazón, porque de él brotan manantiales de vida. Hola, amigos. Retomo la metáfora del río de aguas vivas, del manantial de vida eterna, de la fuente eternamente creadora, de la ciudadela de Dios y del sagrario del templo, del Atman y la Sequiná, del corazón, en definitiva, y lo hago para hablar de nosotros, los seres humanos, y de resurrección. Sí, de resurrección y de nosotros, y de Jesús, de quien tantas cosas se han dicho y otras muchas callado, del Jesús creado por los hombres y de ese otro creado por Dios que fue ocultado por aquel. Quiero hablar de todo ello y hacerlo contenido, como una lenta confesión que inicié hace 20 años en mi libro Yo soy el camino y la mirada puesta en el presente de ahora. Pues bien, la muerte de Jesús, escribí entonces, es un acontecimiento sin precedente e imposible de catalogar. Decir de él que tuvo una repercusión universal, o que su impronta afectó a la estructura atómica de toda la creación, es, pese a la magnitud de la afirmación, reducir la dimensión del acto, porque la muerte de Jesús conlleva la resurrección de los hombres. No existen ejemplos ni expresiones humanas, por extremas que éstas sean, que puedan definir lo que es sobrehumano. Lo que, aun resolviéndose entre los hombres, constituye, no obstante, una acción de Dios, y como tal, mayor que toda medida. Le ponemos palabras y tratamos de explicarlo porque aspiramos a entenderlo, impulsados por algo que nos hace sentir que la comprensión de las cosas las hace un poco nuestras, pero somos conscientes de que apenas rozamos lo que realmente son. Aquel día, el Gólgota se erigió en un verdadero altar, en el punto de encuentro del cielo y la tierra que anuncia la gloria de los hombres, pero también el cumplimiento definitivo de dicha esperanza, primero en Jesús, y tras de su partida, también en Juan, que le sucede y se queda como prueba de que el efecto Jesús sigue vivo entre los hombres y a su alcance. En ese instante en que el discípulo recibe el latido del Nazareno, que equivale a penetrar en la frecuencia vital de Jesús, desaparece el Juan humano, hijo de Zebedeo y de Salomé, y nace el símbolo. A partir de ese momento, el término discípulo amado ya no describe únicamente al apóstol Juan, sino a todo ser humano que penetra en la realidad Jesús. Juan se torna así en arquetipo que representa la continuidad de Jesús y la posibilidad de hacer real e inmediata la comunión con él. El apóstol, tras el impacto de la experiencia, cayó en un estado de silencio que le acompañaría el resto de su vida. Juan no pronunciaría jamás un solo discurso y apenas hablaría del Nazareno ante los demás después de aquel suceso. Pero su simple presencia ante la comunidad bastó para mantener viva la llama de su recuerdo y el estímulo para buscarlo. El suceso de Juan trascendió entre los seguidores de Jesús como prueba del cumplimiento de su promesa y del beneficio o conveniencia de su muerte, despertando en ellos el deseo de vivir su misma experiencia de comunión con Él, que equivale a una ascensión real hasta el nivel Jesús inherente a cada persona. Afirmados en esa certeza y convencidos de la veracidad de las palabras de Jesús, dieron cabida en sus vidas a una actitud de búsqueda que con el tiempo se convertiría en una suerte de disciplina practicada a diario y en un movimiento místico que más tarde se llamó esicasmo, palabra griega que define una disposición de íntimo recogimiento en el silencio, de concentración interior y de confiada espera, mientras se mantiene la atención puesta en el corazón, esperando el encuentro. Tiempo después, pero con idéntico propósito, nacería en Occidente una corriente devocional inspirada en el esicasmo, llamada del Sagrado Corazón de Jesús, que mediante el culto y la formulación de plegarias pretendía igualmente provocar el encuentro, acercando al devoto al latido del Gólgota. Dichas tradiciones incorporaron la llamada oración del corazón, consistente en invocar el nombre de Jesús con la atención puesta en el corazón,
acompasando la pronunciación del nombre al ritmo cardíaco. Y ambas tradiciones perduran en nuestros días. Esicastas y devotos del corazón de Jesús representan al colectivo humano que aspira a ser discípulo amado o que ya lo es, y constituyen la prueba de la vigencia del Gólgota y del efecto Jesús, que así le llamo yo, de su latir continuo, de su permanente llamada. El discípulo amado, que lo es o que lo quiere ser. El Juan que llevamos dentro sigue vivo y buscando. Ignoramos cuántos hay, si son muchos o pocos, pero ellos representan la llama encendida de una esperanza nacida entonces y amorosamente preservada. No están organizados, no tienen jerarquías, no se inscriben en ningún registro, no dirigen ni controlan la sociedad, no tienen himno, ni bandera, ni prebendas, ni poder, pero constituyen un campo de conciencia, una iglesia o colectivo de afines que comparten un mismo sentimiento. Y frente a la denominada Iglesia de Pedro, establecida sobre el principio de tener la propiedad de los dones de Jesús emanados de su muerte y el derecho exclusivo a administrarlos conforme a su exclusivo criterio, se desvela la existencia de otra realidad paralela o simultánea a ella, que con toda propiedad puede denominarse Iglesia de Juan, la cual proclama la potestad que cada individuo tiene de realizar a Dios en su vida, promoviendo su ascensión hasta el nivel o versión máxima de sí mismo, llamada Hijo de Dios, y que lleva por nombre Jesús. La Iglesia de Juan seguía escribiendo entonces: es un campo de conciencia que merece esa denominación desde el acontecimiento del Gólgota, pero no define un movimiento local, ni sectario, ni temporal. La Iglesia de Juan es un arquetipo eterno al que Jesús dio vida e impulso, y que existe más allá de doctrinas, culturas o razas, que representa el impulso humano nacido del despertar a la presencia real de Dios en el corazón de los hombres. El Atman o la Shekinah, y que promueve la reconciliación universal, o reino de Dios, reino de los cielos, en el cielo y en la tierra. En ella, en esa iglesia, todos sus miembros se llaman Jesús, además de tener su nombre. Y aquel que se señaló a sí mismo como camino no está ubicado en los altares, sino presente en sus corazones, donde late silencioso. Así, con estas palabras y sentimiento, hablé 20 años atrás en las páginas del citado libro, y así me sigo expresando hoy, en este hoy que pertenece ya al tiempo vencido. Termino pues, queridos amigos, y lo hago con unas palabras adecuadas al día de hoy, domingo de resurrección, que son una toma de conciencia. Un año más hemos concluido la Semana Santa. A diferencia de los anteriores, en este presente no hemos sacado a las calles a nuestros santos, alterando sensiblemente el clásico ritual de siempre, procesional y simbólico. Pero, ¿quién sabe si, además, el silencio y recogimiento forzados por la pandemia han facilitado la realización de esa procesión interior que cada uno arrastramos como una asignatura pendiente, dando por fin vida en sí mismo a los arquetipos o impulsos vivos contenidos en el alma y que, incapaces de ver en nosotros, hemos proyectado tradicionalmente afuera, sobre imágenes de santos y en templos, que son símbolos de valores nuestros, pero que no son nosotros. Si así fuera, si esa procesión interior ha tenido lugar, quizá hoy nos sintamos resucitados, o al menos dispuestos a resucitar un poco más cada día. Bien, amigos, con mi fraternal abrazo. Gracias, muchas gracias por estar ahí.